Muy buenas, gente. Vamos a comenzar con el primer pregunta y respuesta, ¿vale? Al final hemos conseguido estar los tres, tenemos el tiempo justito y el compañero viene de camino. Y bueno, vamos a responder todas vuestras preguntitas, ¿vale? Y esperamos que os guste. Venga. Bueno, primera pregunta. De Natalie Quintero. ¿Algún animal que le gustaría adquirir, ya sea que esté en plano o que no se pueda por alguna razón? Pues en mi caso, por ejemplo, yo quería tener una Morila Viridi, pero bueno, todavía pues no he podido tenerla y pronto la tendré y la enseñaré. En mi caso, por ejemplo, la pantera tigre, ¿vale? Un tigre, y el motivo por los que no lo puedo tener son lógicos. A mí me encantan las ballenas y en concreto me encantan las orcas. Diego Velázquez pregunta, ¿todos los animales que ocupan son de ustedes o de dónde los sacan? Obviamente todos no son nuestros, ¿vale? Ignorando los autóctonos, hay muchos que nos los prestan compañeros, amigos y tal. Como por ejemplo las rapaces, ¿vale? Bueno, pues Santiago Román Duque nos pregunta que si pudiéramos tener uno de los grandes felinos, que cuál sería. En mi caso me gusta mucho el jaguar. En mi caso, el pantera tigre, el tigre, ya lo he dicho. Y el mío igual, me encanta. Acuario con Andanco pregunta, ¿qué dicen vuestra madre de tener serpiente en casa? ¿O vienen a visitar? La pregunta es muy interesante, la verdad. En mi caso, mi madre no hay problema, nunca la ha importado. Viene a visitarme y le gusta cuando me pongo a limpiarla, está ahí también ella, así que no hay problema. Bueno, en mi caso también no tengo ningún problema. A mi madre también le llama mucho la atención la serpiente y me visita sin ningún problema. Y la mía pues igual. La madre de los dos viene a casa y no hay ningún problema. Pregunta de Malpena Montiza. ¿Qué habéis estudiado para tener estos conocimientos? ¿Soy más de libros o de internet para la información? Pues bueno, por ejemplo en mi caso, yo soy de libros, pero siempre me ha ayudado con internet, ¿vale? Porque hay cosas que obviamente solo las hay ahí. Y bueno, he estudiado pues realización audiovisual y espectáculos y lo he empleado para grabar los vídeos que hacemos. Vale, en mi caso yo he estudiado técnico de quirófano, ¿vale? También estudio biología y zoología y tal, pero ajeno sin estar en la carrera. Y soy más de libros, la verdad que siempre me fío más de la información de un libro que de internet, pero también recurrimos a internet para algunos informes o algunas cosillas. Bueno, pues yo también leo bastantes libros, pero también busco información por internet y luego pues tengo así varios cursos sobre el tema de animales en general. Bueno, don Julio nos pregunta si Fran de la Jungla os invitara a pasar una semana o dos en Tailandia, ¿qué le respondíais? Por Sí, supuesto más que o sí. menos. Evidentemente sí, lo iríamos con él. No nos lo pensamos. Lo iríamos los tres. Anime Dragon Ball ZVH pregunta, ¿cuál es tu serpiente cuál serpiente te gustaría conocer? En mi caso, por ejemplo, me gustaría conocer la Pseudoceratops arachnoides, una serpiente muy curiosa. ¿Qué opinas de Wolfram? Supongo que es Wolfram. Hay cosas que me gustan y cosas que no. ¿Y cuál sería tu sueño meta final? Supongo que respecto al canal, pues la meta sería llegar a cuanto más personas mejor, que tengan conocimiento sobre animales, sobre todo sobre autóctonos, porque por desconocimiento sufren mucho pues la muerte directamente, los matan por desconocimiento. Hija del Stae, no sé pronunciarlo, perdona, pregunta, ¿en las serpientes, en las especies de animales que se reproducen asexualmente, se consideran que existen distintos individuos? Para no enrollarnos mucho, por ejemplo, el animal asexual que más conocemos es la estrella de mar, ¿vale? Y que, bueno, por un fragmento de pata se genere otro individuo que sea idéntico al primero genéticamente, realmente son distintos individuos. Pueden salir dos individuos de uno, pero en realidad son tres. No sé si es que la pregunta está formulada para otro aspecto, pero ahora mismo yo la entiendo así, la verdad. Animal Exotic 230 pregunta, ¿tienes huevos para poner la foto tuya de joven que pasaste? No sé qué foto habla. Y ahora en serio, ¿con qué especie o subespecie de ofidio te queda? A mí no me podéis preguntar por favoritismos muy generalizados, me gustan demasiado y supongo que por ejemplo la Moluru tiene un contacto especial, la verdad que me atrae muchísimo. Bueno, pues Fauna Autóctona nos pregunta. Mi pregunta es, si unos buenos guantes de sordaz, por ejemplo, ¿se podría proteger de la mordedura de una víbora? Bueno, pues si realmente son buenos, como dice la pregunta, sí, pero en mi opinión lo mejor siempre es evitar la manipulación de este tipo de serpientes venenosas. Martín Correa pregunta, ¿vives con animales salvajes y naturales? Supongo que quiere decir si tenemos animales autóctonos en captura, o sea en cautividad, y no, en absoluto tenemos. Pregunta de Ricky Nable. ¿Por qué siempre enseñas generalmente animales tiernos y adorables y las dejas a los más chungos? Pues vamos a ver, yo creo que no estoy encasillada, por lo menos yo no me siento encasillada en que solo grabo animales adorables. ¿Por qué? Porque he grabado la metálica, que es la tarántula, o varias tarántulas, o serpientes, y hay mucha gente que le da un poquito de fobia o cosa, ¿vale?
Antonio Hernández nos pregunta, ¿desde cuándo nació este gusto por este tipo de animales y por qué? ¿Dónde responde? Bueno, en mi caso, pues desde que tengo uso de razón siempre me han gustado mucho los animales y desde pequeño las salamanquesas, las lagartijas, todo me encantaba cogerlo y tenerlo. Yo también, desde que tengo a lo mejor 9 o 10 años, quería llevarme toda la fauna autóctona para la casa, era un niño, ¿vale? Se comprende. Y entonces, el por qué no lo sé, directamente me fascinaba desde pequeñito, no puedo responder a eso. Que no hay un porqué de por qué te encantan. Nace contigo desde pequeño, ¿vale? Pregunta de Luis Carlos La Flama. ¿Un espetólogo cuánto gana aproximadamente? Realmente el petólogo va a ganar depende de la investigación que haga, pero aquí en España al final acaban trabajando de otra cosa. En España lo que es herpetología no, de aves sí, pero herpetología nada. Luis Vázquez, ¿en qué trabajas y qué estudiaron? Pues bueno, yo trabajo en una productora, grabando, y lo de que estudiamos, pues eso ya lo hemos respondido antes, ¿vale? Pues yo soy técnico de quirófano, ya lo he dicho, y aparte lo de antes, por ejemplo, yo estaba en carrera de psicología, probé todo, no me dieron beca, así que ya lo dejé. Bueno, pues yo estudié cocina, una carrera con lo que hago hoy en día porque me dedico profesionalmente al mundo de los animales. Soy peluquero canino y aparte tengo otros diplomas con todo relacionado con el mundo de los animales. Álvaro MGMG pregunta, a mí me gustaría saber 3 cosas. ¿Qué habéis estudiado? Ya lo hemos respondido. ¿Qué animales tenéis? Bueno, animales tenemos prácticamente de todo, desde reptiles, insectos, algunos anfibios. ¿Y de dónde sois? Pues somos de Córdoba, Andalucía, España, ¿vale? Gustav Wedeman pregunta, ¿cómo fue que se iniciaron en este hobby? ¿Y qué consejo le daría a un principiante que se quiere iniciar como ustedes? ¿Cómo se iniciaron? Pues yo, por ejemplo, me inicié cuando era chiquitillo, ya con 12 años, tuve una rosa, creo que fue mi primera tarántula, luego una regio, y desde ahí pues ya me empezaron a fascinar otras especies y fui adquiriendo más, ¿vale? Y consejo que le daría a un principiante, que el primer animal que tenga sea apto para principiantes y sobre todo que te informes bien sobre las necesidades de dicho animal, ¿vale? Una cosita. Bueno, pues Manuel Torres nos pregunta si hemos dado alguna vez alguna conferencia del tema de animales en alguna escuela. Y bueno, en este caso yo sí, he dado alguna conferencia de tema de granja escuela a niños pequeños. Y el tema que se ha tratado pues, ha sido sobre todo animales de granja. Bueno, pregunta de Alex Núñez. ¿Cuál es la serpiente favorita de cada uno? En mi caso es la Morelia viridis, ¿vale? Me encanta. No es que no sé, no tengo palabras ni para describirla. En mi caso no tengo serpiente favorita, pero si quieres, por ejemplo, la Naja samarensis me encanta. Bueno, para mí tengo muchos gustos diferentes, pero bueno, me encantan mucho las lámparas. Bueno, Gabriel 0775, pregunta para todos. ¿Cuánto hace que estáis en este hobby? ¿Y qué bichos tenéis en estos momentos? La de los bichos ya la hemos contestado, ¿vale? ¿Y cuánto hace que estamos en este hobby? Yo, por ejemplo, hace muchísimos años ya. Yo, por ejemplo, ya lo he comentado, desde los 12 años empecé a tener exóticos y de ahí en aumento. Pues yo desde pequeño siempre he tenido animales. Bueno, Pascurro Fernández nos pregunta cuál es el animal o qué tipo de animal es vuestro favorito. Y bueno, en mi caso me gustan mucho los pequeños mamíferos. A mí la verdad que te diría los mamíferos, pero realmente creo que son los reptiles. Y en mi caso, los grandes mamíferos. Fauna Null pregunta, ¿cuál es el animal autóctono que consideras más fascinante y por qué? La verdad que lo considero todo fascinante. Te voy a decir, por ejemplo, el tejón, ¿vale? Por el meles, porque es que es un animal en muchos sitios muy reservado y es que su estructura que está adaptada para el medio ambiente es muy curioso, la verdad. Flamenco Cordobés pregunta, ¿qué piensas sobre el coleccionismo de tarántulas en general en España? La verdad que pienso que cada vez va en aumento, aunque sea un hobby reservado, cada vez tiene más gente tarántula. ¿Crees que hay mucha afición? Sí, va creciendo, la verdad que va creciendo. ¿Crees que las leyes son justas? Me conoces, sabes perfectamente que no estoy a favor de las leyes. Son muy generales y así que están muy mal, digamos, repartidas, al menos en este aspecto. ¿Qué futuro prevés para los aracnófilos españoles? Al final, como lo prohíban todo, se van a tener que tener ilegales y eso es lo que va a haber al final. La Huerta de Iván pregunta, ¿cuál es tu insecto favorito? Sinceramente no te sabría elegir entre los que son mantis y coleópteros. ¿Y cuál es vuestro canal de huerta favorito? Creo que el único que sigue realmente un canal de huerta soy yo y la verdad que solo sigo el tuyo. Aquamascotas pregunta, ¿cuál es tu reptil favorito? Entre crocodílidos y ofidios no te sabría elegir. ¿Cuál es tu mascota favorita? Supongo que por cercanía será mi perra, ¿vale?
¿Y cuál es tu animal exótico favorito? Si consideramos a la tigre, ¿vale? Pues el tigre. Carlos Pineda pregunta, ¿qué reptil es el que más te gusta? Ya lo he comentado, ¿vale? Cocodrilo o serpientes. ¿El por qué? Pues supongo que las serpientes por el rechazo social y la historia que tienen, y los cocodrilos a lo mejor por su estructura y cercanía a lo que es la prehistoria, ¿vale? ¿Y cuántos animales tiene? Sinceramente tengo muchos animales, no te sé decir un número porque entre roedores, peces, animales de granja, tarántulas, etcétera, es que no te puedo decir ningún número. Pregunta de Carlos Lara. ¿La normativa para la tenencia de fauna silvestre o exótica en España es estricta? Bueno, pues vamos a ver. El tema de la fauna silvestre estamos muy a favor de que sea una ley estricta. En cuanto a las leyes exóticas, pues no estamos a favor de las leyes exóticas, además están muy mal organizadas. En lo del tema de la directiva... ¿En qué directiva lo puedo checar el tema? Sí, en ese tema, pues en cada ayuntamiento de cada comunidad. Pasión Animal JC pregunta, ¿cuántos animales tiene cada uno? Ya lo hemos respondido, es que son demasiados. Y que digáis cuáles son y su historia. Esta pregunta, como comprenderás, si la respondiéramos en general sería demasiado extensa, así que te va a contar, por ejemplo, Mar, una historia. Yo en mi caso siempre quise tener un dálmata, ¿vale? Y bueno, a ver, Yuna, ven para acá, que te conozcan. Y nunca, o sea, no quería comprarlo, ¿vale? Porque hay muchos abandonos de dálmata porque de pequeños son un poquito destructores y las personas pues no lo saben o no se informan bien. Así que fui a por ella y cuando fui, pues me encontré que era la casa de 101 dálmatas, ¿vale? Había un montón. Así que nada, ese vino ella conmigo y aquí sigue. Diego Ruiz pregunta, ¿cuántos animales tenéis en vuestra colección? Ya lo hemos comentado, tenemos demasiados, es que no podemos decir un número porque realmente es que no lo sabemos. ¿Y por qué decidiste abrir el canal de YouTube? La verdad lo decidí yo, en principio fue porque mi móvil parecía un consultorio, pero luego, sobre todo, al ver que la gente tenía tanta desinformación y ver ciertas cosas, decidimos intentar llegar un poquito más lejos y que la gente pues entienda un poquito más ciertos animales. Sobre todo, además se ve en los primeros vídeos, fue por los autóctonos, que muchos pues matan por desconocimiento total. Bueno, pues CDM nos pregunta que cuántos animales tenemos entre los tres. Son muchos, no lo sabemos seguro. 300, 500, vamos a decir que por lo menos más de 150 tenemos. Luis Fer pregunta, ¿qué es lo que más te inspiró a subir vídeos? Ya lo acabo de comentar en la pregunta anterior. Y tener animales, también lo hemos comentado. ¿Y cuántos animales tienen en total? Es que no te puedo decir cuántos tengo, de verdad que es que tengo mucho y no me voy a parar a contarlo. Aquarius con Andanco pregunta, si habéis estudiado por qué elegisteis los animales y no el ser humano. Yo sinceramente, el ser humano lo estudia demasiadas personas, obviamente, porque somos así de egoístas, y los animales, por lo menos aquí en España, se estudian mucho menos, ¿vale? Pero mucho menos. Así que supongo que esa es la respuesta, y porque me gustan más los animales que el humano. Yo, sinceramente, no pienso no contestarla porque es que es mejor que no. Bueno, yo evidentemente me gustan más los animales que el ser humano, y además me llevo bastante mejor con los animales que con los humanos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Un momentito que tengo aquí. Hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que haya gustado, ¿vale? Para el pregunta y respuesta 2, ya sabéis que tenéis que dejar los comentarios en la caja de comentarios del pregunta y respuesta 1. Vamos a cambiar una cosita que nos hemos dado cuenta que si no se extienden demasiado los vídeos y pienso que se pueden hacer muy aburridos. Y las preguntas que nos hagáis directamente a los tres, ¿vale? Las que sean para los tres, hacérnoslas y nosotros las respondemos o los tres o dos o simplemente las seleccionamos para uno, ¿vale? Las que sean específicas, seguir especificándolas en plan para cada uno. Esta pregunta va para ti. Y pues nada, espero que os haya gustado y próximamente más. Adiós.